Pues es una verdadera lástima que muchas veces las formas de la alcaldesa Claudia López oculten el fondo de sus argumentos. Por ejemplo, en este caso, en esta discusión con el gobierno nacional, ha trascendido en las últimas horas dos cosas que dijo. La primera, pues el presidente manda, pero que mande bien. Es una frase bastante poco amable, bastante hostil. Pero otra que dijo, pues le escribí esta carta porque como no me recibió, pues la recibieron los ministros del gabinete, en otras ocasiones la ha recibido el presidente. Creo que esa no es necesariamente una buena manera de argumentar, sobre todo porque distrae a la opinión pública de unos buenos argumentos que hay en su carta. En primer lugar, recordemos que las objeciones de Claudia López para que entren el lunes los dos sectores, la construcción y la industria manufacturera, tienen que ver con dos cosas: el número de personas que entrarían y lo que eso significaría para el transporte público, y el estado de los protocolos de seguridad de cada uno de los sectores y de salud pública. En el caso del número de personas, las cuentas que ella ha hecho con el gobierno nacional muestran que entrarían más o menos 450.000 personas a la ciudad, a entrar a trabajar, al sistema productivo. Y eso representaría un poco más de 1 millón de viajes de transporte público, y eso superaría ese mínimo de seguridad que ha planteado ella y otros mandatarios locales de 35% de la capacidad del transporte público. Hay un punto relevante ahí, un argumento que por lo menos amerita que la cosa se monitoree, que la entrada se haga paso a paso, que se vaya viendo cómo se comporta esa ocupación del transporte público. Lo mismo sucede con el caso de los protocolos. Ella dice, los protocolos de la construcción, que es un sector que yo acepto que entre, dice ella, a trabajar, se entregaron el 11 de abril, se han acordado, se han discutido. Todavía, en cambio, no hay protocolos acordados con la industria y estamos, pues imagínense, a 3 días de que supuestamente entre a trabajar la industria. Creo que hay un segundo argumento de peso allí. Pero el otro argumento de peso tiene que ver con el cronograma que ella plantea. A mí personalmente, con esos antecedentes del transporte público y los protocolos, me parece razonable el cronograma que plantea. Primeras 2 semanas de entrada del sector de la construcción, mientras se siguen trabajando los protocolos por parte de la industria. En esas 2 semanas se monitorea cómo se comporta el transporte público, cómo se comportan los desplazamientos, cómo se comportan los contactos y el aislamiento social con la gente de la construcción trabajando. Y en esas 2 semanas, con los resultados de lo que suceda con la construcción, más lo que se acuerde en términos de protocolos con la industria, ya se podría entrar al sector manufacturero. Creo que es razonable teniendo en cuenta las falencias que existen en este momento. Y un último punto que hay que tener presente: la alcaldesa le pide al gobierno nacional que le gire una plata para la Secretaría de Salud, porque de esa manera podría tener la cantidad de unidades de cuidados intensivos necesarias para atender lo que ella supone que va a ser la curva de contagios en Bogotá. Recordemos que hoy en día hay más o menos unas 500 camas disponibles para el tema del coronavirus en unidades de cuidados intensivos. La idea es llevarlas a 1.000 y después a 2.000 en el mes de junio, y para eso necesita la plata. Por el momento, en argumentos y en números, está mucho mejor la alcaldesa que en la manera de comunicarlos, casi siempre confrontando con el gobierno nacional, desafortunadamente.